Buen día, profesor. A continuación, vamos a presentar el video explicativo del mapa mental con respecto a mezclas, disoluciones ideales y reales, las cuales son las dispersiones, soluciones y mezclas. Lo que es dispersión, bueno, sería un sistema físico en el cual una sustancia está distribuida o se distribuye por completo en el seno de la otra. También tenemos lo que son las mezclas. Las mezclas coloidales son dispersiones coloidales, dispersión no es homogénea. El tamaño de las partículas es de 1 a 100 nanómetros. Ejemplo, la arcilla en agua y la goma arábica. Las mezclas groseras, partículas individuales fácilmente discernibles y separadas por algún proceso mecánico. El tamaño es mayor a 100 nanómetros. Ejemplo, las gotas de aceite en una emulsión, sal y azúcar mezclados, hielo en agua líquida. Y la disolución verdadera. La separación no puede darse por procesos mecánicos. Cada parte de la disolución es idéntica a otra. Constituye una fase homogénea o sistema monofásico. El tamaño de la partícula en las disoluciones es de nivel molecular inferior a 1 nanómetro. Ejemplo, el azúcar en agua. Y las soluciones, bueno, primero la solubilidad se conoce como capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y formar un sistema homogéneo. La solubilidad depende de varias cosas. Serían las propiedades físicas y químicas del soluto y del disolvente, la temperatura, la presión, el pH de la solución, el estado de subdivisión del soluto. Entre lo que son las soluciones tendríamos la solución diluida, la solución concentrada, la solución saturada y la solución sobresaturada. Bueno, respecto a los mecanismos de acción de disolventes, tenemos las interacciones soluto-disolvente, fuerzas de atracción y repulsión, y no pueden conducir a la formación de un compuesto químico diferente. Respecto a lo que es la fuerza de ion-dipolo, esta fuerza intermolecular se da cuando los iones de una sustancia interactúan con los dipolos de una molécula covalente, polar. En un enlace polar, el átomo con mayor electronegatividad atrae los electrones hacia sí, generando un dipolo negativo en torno a sí mismo, mientras que se forma un dipolo positivo en el área del átomo con menor electronegatividad. Lo que son los puentes de hidrógeno, el enlace que se produce a partir de la atracción existente en un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno con carga negativa. Dicha atracción, por su parte, se conoce como interacción dipolo-dipolo y vincula el polo positivo de una molécula con el polo negativo de otro. Y lo que son los solventes no polares, estas son sustancias de tipo orgánico y en cuyas moléculas la distribución de la nube electrónica es simétrica. Por lo tanto, estas sustancias carecen de polo positivo y polo negativo en sus moléculas. No pueden considerarse dipolos permanentes. Entre los factores que afectan en la solubilidad tenemos lo que sería la temperatura, la presión y la constante dieléctrica, donde la temperatura en sólido líquido, la solubilidad va a aumentar generando un aumento en la temperatura, y en gas líquido, por el contrario, va a disminuir al aumentar la temperatura. Con respecto a la presión, tenemos lo que sería la ley de Henry, donde nos dice que la solubilidad de un gas es un líquido que es directamente proporcional a la presión parcial del gas que está sobre el líquido a una temperatura constante. La amplia influencia de la solubilidad de los gases en líquido, y luego tenemos lo que sería la constante dieléctrico,
dieléctrica, perdón, que dice que el líquido posee un valor constante dieléctrico y los solutos poseen un requerimiento dieléctrico de solubilidad. Luego, las fuerzas electrostáticas de interacción entre dos iones con carga opuesta. Y luego tenemos lo que son los disolventes mixtos o mezclas de disolventes puros con constantes dieléctricas bajas que favorecen la asociación en grupos de iones. Tenemos un ejemplo donde nos indica calcular la solubilidad de un gas en agua en gramos entre litros a una presión parcial de 3,50 atmósferas a 0 grados centígrados. Si la solubilidad es de 0,530 gramos entre litros a esa temperatura y bajo una atmósfera de presión, la presión del vapor del agua a 0 grados es de 0,0061 atmósferas. Por lo que entonces tenemos lo que sería la ley de Henry, donde vamos a tener una concentración que sería del gas disuelto, una presión que sería del gas no disuelto y una constante de la ley de Henry, que esta va a depender de la temperatura. En este problema, la presión que debemos utilizar es la presión parcial, que sería de 0,530 gramos entre litros. Tenemos entonces la concentración del gas va a ser igual a la constante de la ley de Henry por la presión parcial no disuelta, donde las presiones totales sería la presión del gas más la presión del agua a 0 grados centígrados. Tenemos una atmósfera, entonces ahí vamos a tener la presión del gas más 0,061 atmósferas para que nos dé una presión del gas total de 0,994 atmósferas. Entonces, para poder tener la constante de la ley de Henry, vamos a tener lo que sería la concentración del gas disuelto entre la presión, que sería 0,094 atmósferas, para un resultado de 0,533 gramos entre litros por atmósferas. Esta sería la concentración, la constante de la ley de Henry, que va a aparecer en el gas y siempre va a ser a 0 grados. Entonces, con ese valor que tenemos, vamos a utilizar para buscar la concentración en el primer punto. Y eso vamos a tener 0,533 gramos por 3,5 atmósferas y esto nos va a dar 1,8. Entonces aquí podemos ver que el sistema nos va a tirar dos condiciones. La primera particularidad es donde me preguntan la concentración, pero la concentración cuando es la presión parcial del gas en el sistema y esa temperatura es a 0 grados. Y adicionalmente me brindan otros datos donde tengo un gas pero en otras condiciones y cuando me dan la concentración del gas es de 0,0550 gramos entre litros y entonces esa concentración es del agua cuando la presión total del sistema es de 1 atmósfera. O sea que la presión total del sistema se refiere a vapor de agua, más la presión que ejerce su gas cuando el sistema también se encuentra a 0 grados. Y cuando este sistema en el vapor de agua se ejerce a una presión de 0,061 atmósferas. Esta sería la explicación del video. Muchas gracias.